Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición sobre los principios fundamentales del derecho constitucional. Iniciaremos entonces definiendo qué es el ordenamiento jurídico. Y este no es más que la colección o cuerpo de leyes. En nuestro país está representado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta contiene a su vez una serie de valores y derechos constitucionales a saber. Dentro de los valores tenemos el valor a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia, así como también la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, también la ética y el pluralismo político. Dentro de los derechos tenemos derechos civiles, derechos políticos y de referendos constitucionales, tenemos derechos económicos, derechos educativos, derechos de familia, los derechos culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Importante resaltar que existen unos pilares fundamentales del derecho público, a saber, dentro de los cuales tenemos la supremacía constitucional, el principio de legalidad, la formación del derecho por grados y la sumisión de la administración pública. Cuando hablamos entonces de la supremacía constitucional, debemos referirnos a que ninguna ley u órgano del Estado puede estar por encima de las normas constitucionales. Dentro del principio de la formación del derecho por grados, indica que todas las actuaciones del Estado derivan de la ejecución de la Constitución. Es por ello la necesidad de traer a colación lo que es la ley orgánica de los consejos comunales. Si bien es cierto que esta ley no es nada nueva, porque ella fue promulgada en el 2010, lo interesante aquí es resaltar los puntos de vista y opiniones de abogados constitucionalistas de nuestro país. Y es que curiosamente en el 2010 el constitucionalista Germán Escarrá afirmaba de manera muy categórica que esta ley representaba un golpe de Estado a la Constitución, porque contravenía estas disposiciones constitucionales y iba más allá, indicando que el fin de esta ley era básicamente sustituir las funciones legislativas de la Asamblea. Curiosamente, hace apenas unos días se vuelve a traer a la palestra pública esta ley orgánica de consejos comunales e inclusive se juramenta algo que se llama el Parlamento Comunal. Aquí lo interesante es resaltar si efectivamente el objetivo de esta ley es sustituir las funciones de nuestra Asamblea Nacional o no. Y básicamente tener presente que tanto estudiantes como abogados tienen que formarse en función de reconocer de la mejor forma cuáles son esos principios constitucionales, de modo que se formen sus propios criterios. Así bien, la Constitución en su mismo artículo 7 indica que ella es la norma suprema y el fundamento jurídico de nuestra nación, tal como se lo afirmaba anteriormente. E indica también que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución, es decir, no pueden estar por encima de ella. Así pues, el principio de supremacía lleva implícito el principio tanto de aplicación directa e inmediata de las normas constitucionales. Aquí debemos resaltar que nuestra Constitución es una norma obligatoria con fuerza coactiva, creadora tanto de derechos como reguladora y de obligaciones exigibles. Importante también destacar que en cuanto a derechos humanos, esta cede ante normas de los tratados, pactos y convenciones internacionales. Así lo afirma el autor Carías. Si abordamos el principio de legalidad, nos estamos refiriendo a que toda actividad del Estado debe estar sujeta a las normas constitucionales y ordenamiento jurídico, lo mismo que repetí anteriormente. Y la Sala Constitucional, en una sentencia del 28 de abril del 2005, así lo ratifica, indicando la sujeción del Estado al derecho y también estableció la sumisión plena de la administración a la ley y al derecho. Cuando hablamos del principio de la personalidad jurídica del Estado y las personas jurídicas estatales, en primer lugar debemos hacer un paréntesis, y es que a nivel interno el Estado no posee la característica de persona jurídica. Y es que el artículo 136 de la Constitución indica que son las personas jurídicas estatales las que conformarán el Estado, y estas a su vez estarán conformadas por el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional, quienes sí tendrán esa potestad de personas jurídicas. Cuando abordamos los principios de los fines democráticos, sociales y de justicia, nos referimos a que el artículo 2
define nuestro país como un Estado democrático. Y asimismo lo ratifica la Sala Constitucional en la sentencia número 23 del 22 de enero del 2003, donde refiere que este principio es aquel que profundiza la democracia como régimen político y además hace énfasis en la participación política de los ciudadanos como fundamento de toda organización política de la nación. Es por ello que traigo a colación estas dos interrogantes. ¿Se respeta el principio democrático en Venezuela actualmente? La instalación de un parlamento comunal respeta el mandato constitucional sobre la participación política de los venezolanos manifestadas el pasado 6 de diciembre del 2015. A mi juicio no lo está respetando. Y voy más allá. Y es que la sala electoral hace apenas unos días, el 30 de enero, ha suspendido los efectos y ha manifestado que los 4 diputados del Estado Amazonas no pueden juramentarse y efectivamente ayer 5 de enero del 2016 no fue posible la juramentación de estos 4 diputados electos en el Estado Amazonas. Por tanto, ratifico que nuestro Estado no está respetando esos valores democráticos y, digamos, el derecho a la participación política de los ciudadanos. Ahora bien, si entramos en el punto del Estado social, entonces efectivamente la Sala Constitucional, haciendo caso a ese mandato constitucional, emitió una sentencia número 85 del 24 de enero del 2002 en el caso de los deudores hipotecarios versus la Superintendencia de Bancos, donde manifiesta que debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentren en estado de debilidad o minusvalía política. Y efectivamente así lo hizo. Minusvalía jurídica. Y efectivamente así lo hizo. Porque el asunto era que en el 2002 la Superintendencia de Bancos, las instituciones financieras estaban cobrando unos altos intereses por los créditos hipotecarios. Estaba entonces, digamos, violentando lo que era la parte social porque estaba en minusvalía muchos deudores hipotecarios quienes tenían que pagar altos intereses y no podían pagar lo que era el capital de esos créditos hipotecarios. Por tanto, la Sala Constitucional lo que hizo fue proteger esos derechos sociales de la ciudadanía. Esta sentencia fue muy acogida por el Estado o por la ciudadanía en general porque venía a proteger esa parte social de los más necesitados. Pero quiero hacerle entonces, traerles este otro caso, ya que curiosamente fue muy cerca de la sentencia del 2002 de la Sala Constitucional. En el año 2003, el organismo llamado INTI, un organismo del Estado, otorgó unas cartas agrarias sobre el fondo del señor Franklin Brito. Por tanto, inicia una serie de protestas y huelgas de hambre para tratar de que se le restablecieran sus derechos. Debido a que él, por esta, digamos, ejecución de cartas agrarias, se le impedía el paso a sus instalaciones, a su fondo. Por tanto, la pregunta aquí es: ¿el Tribunal Supremo cumplió con su deber constitucional de proteger al débil jurídico en el caso del señor Brito, ya que era el señor una persona natural, un ciudadano de nuestro país que estaba litigando contra el Estado, contra un organismo del Estado? La respuesta la tenemos aquí. En el 2007, el señor Brito acude al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso de amparo y la Sala Constitucional declaró inadmisible la solicitud de amparo. Por tanto, la Sala Constitucional no cumplió con ese mandato. En este caso, no protegió al débil jurídico. Muy a pesar de que el principio de la primacía y progresividad de los derechos humanos, y así lo establece el artículo 19 de nuestra Constitución, indica que es deber del Estado garantizar a toda persona sin discriminación el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, los derechos fundamentales. A su vez, el artículo 20 de nuestra Constitución hace referencia al principio de la libertad.
e indica que los ciudadanos tienen el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad con las limitaciones que solo la ley puedan establecer, dada la garantía de la reserva legal. Ahora la interrogante es, ¿en nuestro país se garantiza la libertad de expresión, de manifestación y de tránsito? Bueno, la respuesta es que actualmente hay una gran cantidad de medios de comunicación que son cerrados. Hay periodistas con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay tuiteros que por expresar sus opiniones están siendo detenidos o están presos. Hay también estudiantes presos por estar manifestándose políticamente en las calles. Y hay una serie de políticos que están también presos. Por tanto, digamos que muchas de estas garantías constitucionales actualmente de alguna forma se están vulnerando. Dentro de la preeminencia de los derechos humanos, pues quiero volver a resaltar que la Constitución enumera los derechos humanos y las garantías inherentes a las personas, como son los derechos de la personalidad. Y dentro de lo que es la jerarquía constitucional de los tratados, es importante resaltar que nuestra Constitución le da rango constitucional a los tratados que versan sobre los derechos humanos. Y así también lo ratificó la Sala Constitucional en una sentencia número 1942 del 17 de julio del 2003, donde fijó dos criterios a saber. En primer lugar, indica que estos derechos humanos son aplicables solo a personas naturales y que las normas que establecen derechos humanos se refiere a eso y no a fallos o dictámenes de los órganos públicos. Ahora, dentro de lo que es la obligación del Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos, se establece que los funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos, de manera tal que siempre que deban imponer alguna interpretación deberá ser la más favorable para garantizar esos derechos. Dentro del principio de la universalidad del control judicial sobre los actos estatales, tenemos que, sobre la base de esos principios de supremacía constitucional, de formación de los derechos por grados y de legalidad, es que todos los actos dictados en el poder público se encuentran sometidos al control judicial. Tenemos entonces que la justicia constitucional tiene un carácter mixto del control constitucional, y este viene dado por un llamado control concentrado y el control difuso. Cuando hablamos del control concentrado, es que la Constitución le da una competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que declare la nulidad por inconstitucionalidad de las leyes y demás actos de los cuerpos deliberantes a nivel nacional, estatal, municipal y distrital, en ejecución directa a la Constitución. Y va más allá. También indica que los actos con rango de ley dictados por el presidente de la República a través de leyes habilitantes también pudieran ser sujetas o declaradas su nulidad si contravienen con las disposiciones de nuestra Constitución. Cuando hablamos entonces del control difuso, la Constitución en su artículo 334 dispone que todos los jueces de la República deben asegurar esa integridad. Y en el caso de que haya incompatibilidad entre leyes y la Constitución o la Carta Magna, deberán aplicar las disposiciones constitucionales. Esto correspondiéndole a los tribunales decidir lo conducente al respecto. Dentro de lo que se trata de la justicia administrativa, tenemos que todos estos actos administrativos emanados de la administración están sujetos a un control judicial, tal como se lo decía anteriormente, ya que los órganos que conforman esa jurisdicción es llamado el contencioso administrativo y tiene una amplia gama de recursos de los cuales se puede valer para garantizar el control efectivo de los actos administrativos y a su vez consagrar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias por su atención.